Buen día para todos, reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a hablar de los instrumentos de medida. Antes de hablar de ellos, vamos a ver qué es un instrumento de medida como tal, para qué nos sirve. Un instrumento de medida nos permite medir magnitudes físicas como por ejemplo la longitud, el tiempo, la temperatura, entre otras. Eh, Esta medición se hace mediante la comparación de un elemento estandarizado que se conoce como unidad de medida, el cual se toma como referencia para posteriormente asignarle un valor numérico mediante algún instrumento graduado con dicha unidad. En esta imagen podemos observar algunos instrumentos que sirven para tomar medidas de las magnitudes físicas. Por ejemplo, tenemos un metro, se tiene acá una balanza, tenemos acá una probeta que nos sirve para medir el volumen de las cosas, etcétera. Algunas de las características de los instrumentos de medida son las siguientes. Tenemos la precisión, la sensibilidad, la exactitud, la rapidez, la fidelidad y el rango. Podemos observar en estas imágenes, tenemos dos instrumentos de medida. Estos instrumentos de medida nos sirven para medir la longitud. Este es un pie de rey, ¿sí? Es muy clave a la hora de hacer medidas más exactas. Por ejemplo, una tuerca, ¿sí? Él nos puede medir también el interior de cosas como un vaso o también el interior de una tuerca, etcétera. Y acá tenemos un tornillo micrométrico que nos sirve para medir o para tomar medidas muy pequeñas de longitud, como por ejemplo el grosor de una hoja. Veamos algunos ejemplos a continuación de algunos instrumentos de medida. Algunos implementos que nos sirven para medir magnitudes físicas los podemos ver acá. Tenemos unos implementos para tomar medidas de longitud, como lo es el pie de rey, el tornillo micrométrico o la regla. Tenemos un instrumento que nos sirve para medir el tiempo, como lo es el cronómetro. Y tenemos otro implemento que nos sirve en este caso para medir la temperatura, como lo es el termómetro. En este caso podemos evidenciar que este es un termómetro de mercurio y en este momento nos está marcando una temperatura aproximada de 31 grados Celsius. Aquí tenemos una balanza, el cual es un implemento que nos sirve para medir la masa de los objetos. En este momento tenemos la balanza programada para medir en gramos, pero la podemos cambiar para que su función quede en kilogramos, como lo observamos a continuación. Vamos a medir un objeto al azar, puede ser esta calculadora. Vamos a medir la masa. Nos damos cuenta que en kilogramos tiene una masa de 0.101 kilogramos y al pasarla a gramos es una masa de 101 gramos. Recordemos que para pasar de gramos a kilogramos debemos dividir entre 1000. Ahora vamos a medir la masa de un objeto, en este caso de una libra de café, nos sugiere que es una libra. Recordemos que una libra equivale a 500 gramos. Observemos y nos damos cuenta que efectivamente tenemos 500 gramos como nos marca la balanza. Si cambiamos la unidad a kilogramos, 500 gramos equivale a 0.5 o lo que es lo mismo 0.500 gramos. Aquí tenemos un multímetro digital, el cual nos sirve para determinar o medir mejor algunas magnitudes como el voltaje, el amperaje o en este caso la intensidad de corriente eléctrica o también la resistencia eléctrica, la cual se mide en ohmios. Aquí podemos de pronto evidenciar que su funcionamiento es totalmente digital. Lo que hacemos es poner el polo positivo y negativo para tomar la medición correspondiente.